Shalom, shalom y Boker Tov a todos. Le habla David Moshe Otero de Los Caminos de Israel. Aquí con ustedes en esta mañana, continuando el estudio del primer libro de Samuel, primero de los profetas Shmuel. Y estamos en el capítulo 2, verso 22, donde dejamos con el ordo video. Y nos dice esta porción de los profetas: Eli era muy anciano y oía de todo lo que hacían sus hijos de todo Israel, cómo hacían acostar a las mujeres reunidas a la puerta de la tienda de reunión. Es interesante que Eli llegó a estar muy viejo, tenía que ser descalificado por su edad tan avanzada, que ya no tenía lo que es la habilidad de, de correctamente reprender a sus hijos. Y dice el verso 22, al demorar en atender a las mujeres que tenían las ofrendas, ellas debían quedarse a pesar la noche sin volver a sus hogares, dejando de procurar tener hijos con sus esposos. Es decir, en la demora, en lo que estaba causando los hijos de Elí, a estas mujeres estaba creando una situación donde la promiscuidad de los hijos de Elí podía tomar ventaja y por lo tanto estaban, se puede decir, soltados como dos hijos malcriados que estaban abusando su privilegio y derecho como lo hicieron. Esto es también una excusa parcial que Elí usó para decir, bueno, no voy a estar tan fuerte con ellos, pobre. Ellos habrían de mentir y explicar según sus acuerdos. Y siendo que ellos habían demorado los sacrificios de los pájaros, la mujer que había dado a luz y había traído un asunto de su menstruación, como indica en Levíticos 22, versos 6 al 8, capítulo 15, verso 29, ellos, las mujeres, esperaron hasta que podían ver que sus sacrificios, los pájaros, eran ofrecidos y de esta forma habían de cargarse con haberlo matado. Y esto según la orden del Talmud Shabbat 55b y Yoma capítulo 9, con el fin de traer más cerca a la Pershat. El rabino Kimshi rinde esta expresión que ellos causaron que las mujeres que se habían congregado en la entrada de la tienda dormirse ahí y no permitirlos regresar a sus hogares y a sus esposos. Y esto es un gran mal. Y esto se refiere a este pasaje del Talmud que el rabino Samuel bar Nachmani, en el nombre del rabí, cualquiera que dice que los hijos de Elí cometieron pecado, es decir, que cometió adulterio, está en error, dice él. Y por lo tanto aquí explicamos que ellos lo que hicieron fueron que se acostaron, sino que demoraron lo que es los sacrificios de estos pájaros. Pero el Talmud evita explicar el pasaje en sentido ordinario y por lo tanto es inconcebible que los hijos de Elí, el sumo sacerdote, debería ser culpable de tal nivel bajo y acto inmoral. La fuente esotérica de Vaishlach va más allá de decir que ellos cometieron en sí un acto vergonzoso en un lugar santo y sagrado y que el pueblo lo hubiese matado, porque era digno de notar que la descripción del rey Salomón en el trono, en el Targum Sheini, en el libro de Esther, que pronto vamos a estar estudiando el libro de Esther, hallamos que estaba por debajo de la menorá un vasín lleno de olivo de aceite para encender la menorá, en la cual estaba grabado lo que es la apariencia de Elí, el sumo sacerdote, y de ahí se emanó dos, se puede decir, copas, tipo de copas, con la apariencia de los dos hijos de Elí, de Hofni y Pinhas, la cual eran adúlteros y por lo cual no tenía su apariencia en esas copas. Eran culpables y sin embargo, relativo a su calibre y estación, los sacerdotes del santuario
a verlo a todos por la guianza e inspiración en el servicio divino, leemos que demoraron el sacrificio de las mujeres, causando que tuviesen que quedarse ahí fuera de su hogar en un lugar abierto público. Y esto se considera como igual a adulterio. Quienes congregaron cuando vinieron a traer el sacrificio, orar en la entrada. Es aquí donde vemos, entonces ellos les dijo a ellos, ¿por qué hacéis tales cosas? Porque yo oigo vuestros malos actos. ¿De dónde estaba diciendo a él la idea que si algo anda mal es porque algo está resonando bien profundo? Y todo esto. No, hijo mío, dijo Elí a sus hijos, porque no es buena la fama que yo estoy oyendo. Si fuera una fama, que están haciendo mitzvot, que están haciendo bien al pueblo, que están concediendo caridad, que están, se puede decir, llevando a cabo las palabras del Dios viviente, sería una cosa. Pero no era esto lo que estaban oyendo. El pueblo del Eterno. Y pecare un hombre contra otro y lo juzgará un juez. Pero si contra el Eterno pecare un hombre, ¿quién rogará por él? Es decir, ya él está hablando de un nivel más terrenal. Y claramente queda que lo que estaba él oyendo acerca de su hijo no era nada bueno. Era una confrontación directa al Eterno. Y la Gemara en Shabbat explica que solo el mayor, Hofni, pecaba, pero como su hermano no le reprochaba, se le consideraba igual culpable. La expresión ¿quién rogará por él? Significa que solo a través del arrepentimiento personal puede evitarse el castigo divino. Pues nadie puede salvarle del castigo divino. ¿Cómo es posible salvarlo del castigo de un ser humano? Deseaba hacerlo morir, significa que al haber profanado el nombre del Eterno, Hilul Hashem en hebreo, fueron castigados con Karet. Karet significa muerte prematura, muerte a la mitad de su vida, de su juventud, para poder expiar este pecado. Y dice el verso en adelante, entonces vino un varón de Dios a él y le dijo, así ha dicho el Eterno, ¿acaso no me rebelé a la casa de tus padres cuando estaban en Egipto sirviendo al faraón y yo lo elegí de entre las tribus de Israel para ser para mí por Cohen, como sumo sacerdote, para subir a mi altar y quemar sahumerio y portar el éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre para las ofrendas ígneas de los hijos de Israel? ¿Por qué han hollado mis sacrificios y mi ofrenda? Y ordené presentar en morada y has honrado a tus hijos antes que a mí para engordarse de las primicias de todas las ofrendas de Israel. Entonces, ¿cuál fue el mal? Que en sí estaban tan amimados el padre por los hijos de que no escuchaba a Dios, escuchaba y tapaba lo que es los males de los hijos. Es interesante que muchas veces tenemos hijos que de verdad son amimados y le reímos la gracia de maldad y daño y mal y no lo corregimos, no lo reprendemos. Y estos llegan a convertirse, si no hay reprensión, a los ladrones del futuro, a los malvados y asesinos del futuro. Esto es claro. ¿Por qué han hollado mis sacrificios y ofrendas que ordené? Y han hollado mis sacrificios y ofrendas y ordené a presentar en mi morada, y has honrado a tus hijos antes que a mí, para engordarse de los primicias de todas las ofrendas de Israel, para en sí jactarse y ponerse gordo, se puede decir, frente a mi pueblo. Las premisas de todas las ofrendas de Israel. Y por lo tanto, dice el Eterno, Dios de Israel, ciertamente había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí por siempre. Mas ahora, dice el Eterno, no es digno para mí, porque a los que me honran, yo lo honraré, pero a los que me desprecian, serán despreciados. Y he aquí que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu padre para que no
haya anciano en tu casa. Wow, esto no es nada bueno. Esto está hablando de una removación de un líder de la casa de Israel. El Nabí que vino a prevenir a Eli era Elcaná, quien tuvo el mérito y de serlo, mientras que probablemente Eli ya no recibía el Nebuot. Nebuot es profecía. Me revelé a la casa de tu padre, se refiere a Aarón a Cohen, el antepasado de Eli, y él tuvo Nebuot, tuvo profecía en Egipto. Y Aarón a Cohen tuvo 4 hijos, Nadab, Abihu, que fallecieron sin dejar descendencia. Elazar y Itamar, al entrar a Eres Israel, oficiaba como Cohen. Elazar ben Aarón, ya designado por Moshe Rabbeinu. Y luego Pinhas y Pinhas. Eli fue el primero que fue nombrado como Cohen Hagadol de la descendencia de Itamar. Verso 29, la morada se refiere a Mishkan, el Bet HaMikdash. Este pasuk demuestra que la divinidad cela más por el respeto de un sadik que de sí mismo, pues cuando el Eterno bendijo a Abraham Avinu, le dijo: al que te maldiga, te maldeciré. Mientras que en este caso dice: serán despreciados, es decir, por sí mismo, a los ojos de las demás personas. Las palabras hebreas de Yescalú serán despreciados, o traducido por otros jajamín, serán destruidos. La expresión de cortar el brazo significa sacar el poder o autoridad. Para que no haya ancianos significa que iban a morir antes de llegar a la ancianidad. La Gemara relata hasta esta época que se veían los efectos del castigo de los descendientes de Elí. En el Talmud Sanhedrin 14a tenemos esta expresión. Según los Jajamín, la época talmúdica rogaron al cielo y consiguieron que ese castigo cesara. O sea, lo que es morir a mano de Dios, lo que es caret. Todo el bien se refiere al cambio de la dinastía para la función del Cohen Hagadol, y se haría cuando se construyera el Beit HaMikdash. Efectivamente, por causa de un acto incorrecto, Shlomo Hamelech, el rey Salomón, destruyó a Ibyatar, descendiente de Eli, y el nombre en su lugar a Sadoc, descendiente de Elazar HaKohen, y quedando Ibyatar como según Cohen Gadol, y Besisumo sacerdote. Aunque el pasuk se expresa en la segunda persona, dirigiéndose así, realmente se refiere a su descendencia. Será una señal significa lo que él verá suceder con sus hijos, con Hofni y Pinhas. Y esto demostrará que en el futuro pasará lo que el Nabí estaba previniendo. Verso 35. Y designaré para mí un Cohen fiel. Entonces, ¿era Eli un Cohen infiel? Que como mi voluntad me deseó, él proceda y construirá a él casa fiel, para que encamine delante de mí ungido toda la vida. Y sucederá que todo el que hubiera quedado en tu casa vendrá a posternarse delante de él para obtener una moneda de plata y hogaza de pan, y dirá: agrégame, lo ruego, a alguna de las funciones del Cohen para poder comer un trozo de pan. En palabras claras, que habría de venir otro sumo sacerdote más digno que él, y que iba a tener lo que es el celo del Eterno, y juzgar de la misma forma, y sacar lo que es la corrupción aún de la casa sagrada. El Cohen aquí se refiere al Sadoc, al justo. La manutención de los descendientes de Elí dependería más adelante de los descendientes de Elazar, y esto es lo que vemos concluyendo con el capítulo 2 del libro de Samuel. Y el capítulo 3 introducimos que Samuel servía al Eterno delante de la presencia de Elí. Ahora bien, digo lo siguiente, y esto fue una de las cosas que Hannah, la mamá de Shmuel, tenía muy claramente la preocupación, cómo había de ser influenciado Samuel o Shmuel habitando en la casa de Elí. Como sabemos, malos hábitos influyen buenas conductas. Y es por eso
que Hannah oraba mucho por su hijo Shmuel, que el Eterno lo protegería y lo guardaría. Y aquí vamos a ver en el capítulo 3 cómo Shmuel comenzó a recibir directamente Shmuel profético. So, quédese conmigo, vamos a seguir este estudio que es de una elección eterna. El Eterno le bendiga. Shalom.